Bisturí, gasas. Más estable que nunca. Qué suerte tenemos hoy. Ya, hemos conseguido arrancarlo de todas sus obligaciones y tenemos al doctor Jesús Vilá, presidente de SECOT. Que son muchas. Eso. Las obligaciones, digo. Ya. Como Sí, presidente no. de SECOT y de tantas otras. Y de tantas cosas, No. exacto, muchas y muchas cosas. Y venimos a hablar con Jesús, o venimos a que Jesús nos cuente un poco el estado de la cuestión, que no es de la presidencia del gobierno de España, ni mucho menos, sino de por eso lo de más estable que nunca. No sabemos por qué lo decimos, pero sí queremos hablar de inestabilidades de tobillo. Y queremos, Jesús, que nos bajes a lo último de lo último de lo último que se está haciendo, porque hay, no diré mucha controversia, pero actualizaciones constantes en pos de una recuperación lo más rápida posible, lo más activa posible y lo más mínimamente invasiva posible con nuestros pacientes, ya no solo con los deportistas de élite, sino con cualquier paciente. Además, ahora el deporte siempre ha estado a la orden del día, pero ahora más que nunca. Pero contextualicemos. Con un caso, por ejemplo, Jesús, ¿te parece? Hombre, un caso. Sí, qué raro. Paciente ¿verdad? joven de 50 años. No, porque es la forma de contextualizar. Paciente joven de 50 Eso años. es pediátrico. Exacto, gracias, Jesús. Llevamos un poquito de pelea, Pues Alina, venga, Eva y yo, con ese tema. paciente varón, bueno, puede ser. Mujer. Ah, bueno, venga, va. Paciente mujer ¿Laxa? de unos 20 años, ¿no? Uy, laxa ya, me empezamos a No, meter. ya no estamos tan laxos. No, laxos no, No, vale. estamos regulinchis ya. Paciente mujer de 20 años que acude a tu consulta porque lleva un año que a raíz de un esguince que se medio trató, ¿vale? Ha tenido más torceduras de repetición, se nota el tobillo inestable, es decir, no se nota segura cuando sobre todo se pone a la pata coja, cuando va a hacer CrossFit nota que se vuelve a torcer o está a punto de torcerse el tobillo y bueno, acude a tu consulta, ¿vale? Sin ninguna prueba diagnóstica, simplemente porque no tiene dolor, pero nota inestabilidad, nota que ese tobillo no está normal, ¿no? Entonces llega a tu consulta y te va a consultar por si hay algo que se puede hacer por este tobillo o realmente hay algo mal, ¿no? ¿Tú cómo abordas esta chica de 20 años? Vamos a ver, primero, historia clínica y exploración fundamental. 20 años, un episodio de entorsis, de inversión forzada, sigue teniendo síntomas 3-6 meses después, no tiene ningún estudio. Pero lo primero, exploración, fundamental. Para mí es lo más importante y la historia. Segundo, algún método diagnóstico básico en pie y tobillo. Una radiografía se encarga de ambos Recordamos, tobillos. Radiografía se encarga, de ambos tobillos. Si hay alguna sospecha de mal alineamiento, de mala alineación, hacer una proyección de Saltman, que te va a orientar mucho, y una resonancia. El básico, ¿no? Es el paquete básico. Es el paquete básico. Jesús, y de la exploración, ¿qué no debes dejar de hacer en un caso como este? Pues mira, yo creo que la exploración de pitobillo es una exploración que hay que hacerse de manera absolutamente sistemática. Nosotros empezamos explorando al paciente en descalzo, en decúbito supino. Descalzo. En decúbito supino. Haces unos test, empezamos con el sistema aquileo calcáneo plantar, hacemos una inspección básica, unos test de rotación de cajón anterolateral, estrés en varo, test de pivote, luego vemos al paciente en el podoscopio, detectamos si existe algún tipo de deformidad en varo, que es muy frecuente ese combo que te encuentres el triple pack, ¿no? Desaxación en varo más o menos sutil, inestabilidad de tobillo, patología de los peroneos o dolor retrofibular, retroperoneo, perdón. Y luego ver al paciente caminar, que es básico porque muchas de las inestabilidades tienen un componente medial o algunas y solamente lo vas a detectar o básicamente viendo al paciente caminar y ver el calzado. Cuando hablas de componente medial, ¿te refieres a que también va a tener una inestabilidad interna? Puede tenerla. Buena esta, ¿eh? Buena. O en muchos esguinces que el paciente no te dice cómo tenía el pie, no sé, es el típico esguince en inversión forzada. O dolor de esguince que realmente, que es en la zona de los ligamentos, pero realmente el problema es un pie plano, ¿no? Efectivamente. Y en esos pacientes volvemos a la anamnesis, que es clave, en cuántos episodios ha tenido, si tenía inflamación o no, si tenía equimosis medial o lateral solo, todo eso ya te va orientando hacia unos signos que puede tener o llegar a desarrollar una inestabilidad crónica de tobillo. Es decir, hay que perder en esa primera consulta, hay que perder 10-15 minutos, o los que cada uno necesite, para hacer sobre todo esta exploración
tan fundamental, porque ahí no tenemos todavía pruebas diagnósticas, pero ya nos orienta bastante con la exploración a cuál es la sospecha diagnóstica. Básico. O sea, no es miro la resonancia, ¿no? y ni toco al paciente, que eso es muy importante, ¿no? Que es en los cursos de la Sociedad del Pie, pues intentamos fomentar eso, que la exploración es fundamental. Y luego la segunda parte, ese paciente que me llega por primera vez, después de explorarle, de pedirle la resonancia, la radiografía, se encarga el SATMAN. Yo quiero que haga una rehabilitación. No me vale que me diga, es que llevo haciendo rehabilitación 3 meses, porque eso es muy variable. ¿Cómo ha hecho la rehabilitación? Exacto, tú siempre preguntas, ¿pero qué has estado haciendo? Y aún así, insisto, o sea, ¿Y a ese paciente no le opero inmediatamente, no le planteo una cirugía inmediatamente. Claro, ¿y qué rehabilitación para ti sería la ideal en este paciente con entorsis de repetición? Que sospechas que a lo mejor tienes que hacer alguna intervención, pero bueno, que pues en una situación ya un poco evolucionada, ¿no? Es decir, ahí ya entiendo que el balance articular lo tiene ganado, que le falta mucha propiocepción, que le falta potenciación de los peroneos, y eso es en lo que hay que insistir, ¿no? Y no solo los 40 minutos que vaya a un centro, sino en casa, que sea disciplinado y que todos los días meta en su rutina y empiece a meter alguna actividad más deportiva, más tipo natación, más tipo bicicleta y posteriormente impacto, ¿no? ¿Y algún ejercicio que a ti que te guste especialmente, que hacen los fisios, que creas, pues vamos, el Bosu, por ejemplo, que es para ganar alguno que te guste a ti especialmente? Yo soy muy de baños de contraste. Yo soy muy de contraste. ¿Sí? Sí. Es asturiano. Yo pensaba que me ibas a decir alguno de ellos, que tiras la pelota a la pared y a la pata coja o algo de eso. Todo lo que es Bosun, todo lo que es propiocepción. Y el spa, el baños de contraste y el spa. Bueno, de spa soy menos, fíjate, pero menos. Mucho menos. Pero una cosa, en un mundo imaginario donde hay spa, donde tú pudieras ver al paciente constantemente, un mundo imaginario. ¿Cuándo una entorsis que se produjo en el tiempo, para ti, eso ya no es una evolución lógica? 3 meses, 6 meses. Un mundo imaginario donde lo has visto el primer día y lo vas a poder seguir viendo y donde tienes un fisio a tu disposición, ¿eh? ¿Cuándo esto ya no funciona? Esto ya no funciona. Pues mira, ahora acaba de publicar Nicola Mafuli una revisión sistemática espectacular. Yo os la recomiendo a todos que la leáis. Sí. Bueno, con muchos tips, estaremos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, él trabaja muy bien. Y parece que existe mucho consenso entre 3 y 6 meses. Yo creo que 6 meses. 6 meses. Yo estoy más cerca de los 6 meses. ¿Y la primera prueba diagnóstica cuándo? Bueno, si son 3-6 meses, pedir muchas pruebas diagnósticas. ¿Te refieres a resonancia? Porque entiendo que las placas... Claro, pero la reso. Yo creo que una resonancia en el momento inicial, que estamos acostumbrados a esa gran demanda de los pacientes, no solo deportivas. Claro, lleva 3 semanas a ver si tengo algún ligamento roto. Inmediatamente no hay que pedirla. Normal. Porque lo que te vas a encontrar es líquido en el acceso anterior, líquido en la vaina del flexor, te vas a encontrar una contusión en talar, claro que te lo vas a encontrar. Lo para ti, cuando tienes que gastar, porque es gastar media hora de tu consulta en explicarle que eso no es. Que a las 3 semanas nada grave. Es que es. Lo que pasa es que la forma muchas veces de convencer a ese paciente es que, paradójicamente, quien le ha pedido la resonancia a lo mejor no ha perdido esos 10 minutos en hacer una buena anamnesis, una buena exploración, y sin embargo sí la resonancia. Entonces, claro, al paciente que se quede con lo que más le convence, ¿no? Sí. ¿Y cuándo sería, por ejemplo, entonces el momento ideal? Meses. A los 6 meses, ¿no? Perfecto. Y ahora, por ejemplo, que todo el mundo hace ecografía. Hablamos de un paciente normal, no hablamos de la demanda del deportista profesional. O un paciente que tiene muchísimo dolor, un dolor incoercible, es el típico que dices que hay algo más. Pero es que cuando hay un dolor muy grave, muy severo, que realmente lo que ha tenido hay algo más. Claro, no, pero esos pacientes que no pasaría nada, pero un paciente que ya está caminando y lo único que quiere, alguien decide que, un médico, ¿no? Decide que hay que pedir una resonancia para ver que está roto ahí, a las 3 semanas no tiene ningún sentido si el paciente está evolucionando bien. Jesús, entonces a los 6 meses, ese paciente ideal tuyo ya ha hecho toda esa rehabilitación, con lo cual a 6 meses, prueba de imagen, ya te estás planteando un tratamiento quirúrgico. A los 6 meses, si el paciente sigue teniendo clínica, le planteo un tratamiento quirúrgico. Porque es un paciente muy tipo tuyo, que lo has podido seguir desde el primer día. Si te llegaron a los 6 meses sin mal estudiado, con una rehabilitación no correcta, ¿volverías a entrar en la rueda? No daría otros 6 meses, tanto no vale. Pero sí que le insistiría mucho en la rehabilitación y volvería otra vez a la anamnesis. ¿Un par de meses? ¿Qué? ¿Un par de meses intentarías? Sí. Lo digo, es que estos tiempos, que para los que hacemos Pieto y yo quizá no son baladíes, para el que se está en el día a día, van muy bien para tener claro que a los 6 meses no hay que decirle te voy a enviar el de pie tobillo que te va a operar, porque quizá el de pie tobillo todavía
no te vaya Hombre, a operar. si no hemos cumplido el Exacto. protocolo inicial, pues daríamos un poquito de margen. Es que desgraciadamente hemos hablado de un paciente tipo y Ujú. no es lo que es habitual, Claro. un paciente tipo. Pero si Bueno, lo un queríamos. paciente tipo especial, un paciente muy joven, es el primer episodio y llega ya, que no es tampoco el escenario más habitual, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí. Vale, Vámonos. entonces estamos en los 6 meses, efectivamente, en la resonancia que puede aparecer. Imagínate, pues no sé, tenemos lo que podríamos encontrarnos para ir a quirófano. Pues no sé. El informe tipo lesión del ligamento peroneo australiano anterior parcial, contusión ósea talar, síndrome del seno del tarso, Ujú. que no existe. Ah, que eso, Que no eso me existe. estaba diciendo el Digo el informe. Pero lo pone, lo el pone, informe lo tipo, pone. digo, eso. Digo el informe que vas a encontrarte tú con ese paciente y que el paciente te va a ir diciendo cada uno de Oye, y los no me Mire, operan el mire, seno mire, del y el tarso. seno del tarso que vamos a hacer. Sí. Mire, mire, mire. Y entonces, claro, ¿tú qué valoras según si es un paciente muy deportista, por ejemplo, o no es tan deportista? ¿Te plantearías qué cosas? Vamos a ver, no solo deportista o no. Ujú. Es decir, yo creo que tenemos que valorar, tú has hablado de la hiperlaxitud, Sí. eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar una ¿Para bien inestabilidad. o para mal? Para hacer probablemente algo más. Claro, vale. Para hacer algo más. Sí, en el hombro Es un pasa, sí, paciente sí. al que no vale lo que le puede valer a otros pacientes. Hay que valorar también la actividad deportiva. Ujú. Hay que valorar la sospecha de que pueda tener también una afectación de la subastragalina. Esos síndromes del seno del tarso tienen Sí, el una ligamento, lesión de la sí. subastragalina Ujú. o puede haber una lesión del ligamento peroneo calcáneo. Ujú. Todas esas cosas te pueden orientar a hacer un tratamiento quirúrgico u otro, ¿no? En el sentido de hacer algo más convencional que funciona y que va muy bien, que es reparar directamente el tejido, reparación directa. O hacer algo más. Que es recoger el tejido, ¿no? Y Efectivamente. reanclarlo un Reanclarlo. poquito, como fruncirlo, ¿no? Artroscópicamente en tus manos, Jesús, en manos no tan Bueno, expertas, puede ser un hay músculo técnicas abierto. abiertas. Yo creo que es una técnica que está muy extendida y que la cirugía artroscópica de la inestabilidad... No, Jesús, no. Pero Pues bueno, sí, que lo sí, puedes hacer Eva, abierto, que sí, no pasa Eva, nada. sí, Eva. Sí, Eva, sí. Sí, está Sí, claro que hacemos, no- hacemos que los tienes que llevar a tu muchos terreno. cursos, hacemos muchos cursos de formación Está muy bien. y todo el mundo que hace el curso Nos acaba vemos haciendo la la semana que técnica. viene. La semana que viene nos vemos. Y todo el mundo acaba haciéndolo, quiero decir que no es algo... Y así tiene que ser. Y por ejemplo, entonces, eso, tú para hacer esta técnica artroscópica sencilla, una reparación, ¿cuál sería para ti tu paciente ideal? El que me has dicho, paciente joven, que ya presupones que va a tener una buena calidad tisular, Buena que calidad. lo que le queda del tejido Pero es si lleva bueno. 4 años dándole vueltas a Bueno, eso, pero ahora sí, hablaremos mi abuela era muy sabia y decía, con buen paño, pues bien se trabaja. Claro. O sea, si tú te acabas de comprar una camisa y se te rompe, pues puedes fundirla. Claro. Y te va a funcionar y no se va a notar. Si llevas 1000 lavados, ese 7 no hay quien lo cosa, ¿no? Efectivamente. Y entonces ya pasamos a lo siguiente, que es ponerte unos tirantes para que no se vea el zuncido o comprarte una camisa nueva. Claro, yo ahí Vamos en ese la caso. invitación a Jesús es un poco porque es puntero en este tipo de reparaciones, ese más allá, ¿no? En pacientes pues, que llevan ya mucho tiempo con este tipo de entorsis, de esguinces, el tejido es de mala calidad. Y así como hay otros compañeros, ¿no? Que intentan a toda costa, porque tú realmente cuando entras con el artroscopio y haces la técnica, tampoco la calidad, tienes que tener mucha experiencia para decir, bueno, esto es de buena, mala. Pero a veces te encuentras ahí un tejido, lo frunces y se acabó. Pero Jesús, en todos los cursos, él va por la línea de no intentes algo, haz lo que tienes que hacer según, o sea, un algoritmo mucho más claro que, bueno, a ver si va esto bien. No. Él va a una reparación anatómica y a colocarle unos tirantes a este tobillo, porque ese tejido se presupone que después de 2 años de entorsis, ese tejido no es de buena calidad. Entonces, cuéntanos, porque además tenéis grupos de estudio trabajando sobre esto, tenéis artículos buenísimos, tienes, ¿no? Selena Bach, es que tenéis tesis. Cuéntanos un poco cuál sería tu paciente ideal para hacer esta técnica, ese paso más para estabilizar y por qué. Pues claro, tú me has puesto un escenario en un mundo ideal, que es una paciente de 20 años, no hiperlaxa, primer episodio, va a tener muy buena calidad. Este paciente, 100% le vas a hacer una reparación directa. Ese tejido va a funcionar sí o sí. El paciente, sin llegar al otro extremo, pues el paciente que normalmente me encuentro con más frecuencia es un paciente entre 40 y 55 años, que hace deporte, que ha tenido muchos episodios. Que sigue haciendo deporte y quiere seguir haciendo. Deporte y tiene inestabilidad, que en los últimos 2 años ha tenido 3, 4, 5 episodios y ahí ya presupones que la calidad no es buena y además que probablemente el ligamento peroneo calcáneo también haya caído, haya fracasado.
Es decir, que ya no solo hay que tenemos hacer, uno, sino efectivamente, tenemos con ya... lo cual ahí tendremos que hacer algo más, ¿no? Líneas de investigación, sí, llevamos trabajando muchos años. Elena Vacas, la tesis de María Mellado, María ahora Mellado, Ana Barquero, sí. que acaba de Barquero, ganar es verdad. el premio a la mejor comunicación, también un estudio biomecánico en cadáver que hay que ponerlo en valor, porque si la investigación en España es complicada, la investigación clínica básica que te coges si te vas a la universidad y coges 24 especímenes y los disecas tú y haces la técnica y haces todas las mediciones, claro. y hay una línea que luego sigue con Chema García, que también es un residente del 12 de octubre, y Miki Dalmau, que es absolutamente conocido, es un gurú de la anatomía, en el que también estamos estudiando esa capacidad que tiene ese ligamento, esos pacientes que le hacemos una reconstrucción, qué calidad tiene ese tejido de verdad, ¿no? Qué capacidad tiene de volver a resinovializarse, ¿no? Que es una línea muy interesante. Porque si somos capaces de ver esa capacidad y de ver qué le pasaba a ese paciente antes y cuál es su historia, pues a lo mejor en el primer momento de la consulta, sin recurrir a la IA, podemos decirle, pues usted va a ser un buen candidato para esto o probablemente no. Entonces, ¿tú crees que las reparaciones de tobillo, ¿no? en este modelo de paciente, un paciente intermedio, ¿no? Pues un chiquito, mejor de 25 años, varón, que quiere jugar al fútbol, que tú notas una inestabilidad franca, ¿tú crees que, porque ya te digo que hay compañeros que solo le harían una reparación sencilla, ¿tú crees que en el tobillo más es más? Es decir, pasarme de estabilización, pasarme no, es decir, estabilizarlo más es mejor. Pues mira, yo creo que Yo creo que sí, yo en mi opinión creo que sí. Yo creo que no lo sé, eso no lo tengo claro. Yo creo que tenemos distintos patrones de ruptura y de lesiones y que hay que intentar adecuar a cada uno el mejor tratamiento. Y yo creo que esa es la clave y eso es lo difícil, ¿no? ¿Pero qué te ha dado más alegrías y más penas? O sea, cuando tú has hecho o sea, con las plastias, yo en mi práctica diaria me ha llevado muchas alegrías y en cambio hacer técnicas intentando pues eso, hacerlo artroscópico, abierto, pero que sea mini incisión, reparaciones directas, no han estado bien y en cambio con las plastias, tienes seleccionado al paciente, ¿vale? Pero claro, esa es la clave. Yo creo que más que la técnica y la alegría que te lleves, cualquier técnica bien indicada te va a funcionar. Volvemos, el problema es la indicación. O sea, yo creo que tú al paciente le tienes que ofrecer, pues es una cirugía un poco a la carta. Y a veces hay que asociar otras cosas, porque a lo mejor a algún paciente le tenemos que hacer también una osteotomía de calcáneo, porque sabemos, y hay muchos trabajos, sobre todo de la escuela suiza, de Fabián Krause y de Norman Espinosa, que hay un concepto de estabilidad estática y otro dinámica. Tendremos que atender a los dos. O sea, cualquier técnica en una deformidad en varo va a tener más posibilidades de fracasar. Y en esos pacientes a lo mejor hay que hacer un plus. No son muchos, pero hay que hacerlo. Claro, es verdad que te da miedo hacer esas osteotomías, porque no, lo que se dice, lo que hemos hablado, debes hacer una osteotomía en un paciente deportista. Bueno, según qué nivel de deporte. Es decir, yo no estoy hablando del deportista profesional. Yo creo que a ese paciente hay que hacerle, ahí sí que hay que jugar con menos es más. Ahí sí que es. Sí. En el deportista, o sea, por ejemplo, tú le harías una reparación solamente en un deportista de élite, una reparación solamente un all inside, por ejemplo, que es la técnica que estamos hablando, la reparación directa anatómica, y le haría, o sea, antes que hacerle una plastia si tú notas inestabilidad, por si acaso va bien. Es que luego los tiempos son largos, porque... Yo tengo algún deportista de élite que tiene, sobre todo del mundo del baloncesto, que tiene una inestabilidad y que ha jugado toda su vida con la inestabilidad, igual que en el fútbol. Este paciente no hay que estabilizarle el tobillo. A este paciente a lo mejor lo que le molesta es porque secundario a esa inestabilidad tiene un pinzamiento de partes blandas o tiene un pequeño osteofito, hay que hacerle lo menos posible. Porque es que lleva jugando con eso toda su vida. A pesar de que la causa sea otra cosa. A pesar de que la causa es otra cosa. Tratar la consecuencia, que es lo que nunca nos gusta hacer a los de pie y tobillo. Tratar la consecuencia. Pero este paciente es un paciente muy especial. Y luego hablamos, es decir, el deportista, ¿qué deportista? O sea, el deportista de élite de 25 años que es titular y que está jugando de manera rutinaria, o el de 32 que está al final de su carrera y tiene que firmar una renovación del contrato, que sabe que va a jugar muy poco. Entonces, todo eso lo tienes que tener. Pero bueno, que es importante, ¿no?, el concepto de, ¿no?, el deportista de élite, que bueno, que hay que ir un poco a... Ahí sí que es menos, ¿no? Entonces, un deportista de élite hacer una osteotomía de calcáneo, pues hombre, yo creo que él tiene muy claro lo que es su carrera profesional, dónde va a acabar, y a partir de ahí lo hemos vivido con el mejor deportista de la historia de España recientemente. Es decir, cuando acabe su carrera profesional, que este ya la ha acabado, decidirá si para su vida diaria y para su día a día le vale o no. Y entonces será un paciente
normal, que ha sido un deportista de élite y que ha alargado la carrera mucho. Exacto. Jesús, como siempre, es un placer tenerte. Es que en además los hemos ido de menos a micrófonos más de y Entre Traumas. Es un espectacular. placer, nos hemos quedado Placer con más es mío. ganas. Pero no, de verdad te lo digo. Eva, yo ya no sé el cierre. Yo es que me pierdo. Con el cierre de Alfonso me pierdo. Pues que Además, cierre, esto no que se cierre lo voy a Jesús, perdonar. ¿no? Te envuelve todos ¿Tú los lo jueves sabes? nuestros capítulos. ¿Tú te sabes el cierre de Alfonso? A ver. A veces para... Es que no me acuerdo. Para estabilizar Para Hay que empezar. hay que empezar. Dejémoslo en de que hay que nuevo. empezar. Hay que empezar. Hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.